La ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos consagra en realidad una reforma sustancial en materia laboral. Esta reforma ha sido aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores actualmente. Y cabe aclarar que estamos ante un proceso de reforma laboral, que mal llamado modernización del derecho laboral, y cuando se comienza a hablar acerca de reformas laborales en materia de derecho del trabajo, estas reformas deberán ser coherentes con disposiciones constitucionales, en especial lo determinado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y lo determinado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces, esta reforma deberá ser respetuosa de la protección brindada al trabajo en sus diversas formas y también deberá proteger al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional y convencional. Entonces, esta reforma, mal llamada de modernización, como vimos, en realidad no respeta normas constitucionales ni normas de naturaleza convencional básica, ¿sí? Y tampoco respetaría ciertos principios laborales básicos como el principio de progresividad. Entonces, esta reforma laboral, en materia laboral, además de desarrollar otro tipo de materias, pero también en este video vamos a analizar la reforma laboral, implica supuestamente e hipotéticamente una modernización del derecho laboral. Según mi modo de ver, no se trata de una modernización de la materia, sino de una reforma de naturaleza regresiva, ya que atenta contra el sistema protectorio y también contra específicamente el principio de progresividad. Entonces, por el contrario, una modernización real, concreta del derecho laboral implicaría otro tipo de transformaciones profundas que no deberían vulnerar principios básicos del sistema y los derechos constitucionales y consagrados convencionalmente. Entre los elementos que trae esta reforma, esta supuesta modernización laboral, encontramos la eliminación de las indemnizaciones por trabajo no registrado o parcialmente registrado, la figura de los trabajadores independientes, el fondo de cese laboral, el despido discriminatorio y la modificación del periodo de prueba. Con respecto al principio de progresividad, creo yo que el principio de progresividad sería uno de los filtros principales por los cuales debe pasar todo tipo de reforma laboral, porque esta reforma introducida por la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos atenta contra ese principio de progresividad. Y este principio implica un aumento sostenido de la tutela a los sujetos más vulnerables de las relaciones laborales, es decir, los trabajadores. Se trata de la posibilidad de sostener y de mejorar en el tiempo las conquistas sociales logradas en materia laboral en el plano normativo, impidiendo que se reduzcan las mismas, que se reduzcan esas conquistas que se obtuvieron progresivamente. Gracias a este principio se deberían repeler los intentos de imponer, por ejemplo, ciertas modificaciones normativas realmente retrógradas o, como es el caso de la reforma laboral, una reforma regresiva. El principio de progresividad garantiza la conquista de un Estado, impidiendo el regreso a estadios del pasado, ¿sí? Asegurando un mínimo de dignidad existencial a los trabajadores. Y también este principio funciona como una válvula del sistema, para impedir que se pueda retroceder a niveles de conquistas protectorias logrados, e impide el retroceso a condiciones propias de periodos históricos que registran un mayor grado de desposesión. Esto ha sido sostenido por grandes maestros del derecho laboral, como por ejemplo Cornaglia, que sostienen que este principio de progresividad impediría, ¿sí?, que se reduzcan las conquistas, que se vulneren los derechos ya conquistados e impedir volver a estadios anteriores donde existía una mayor precariedad de las relaciones laborales. Entonces, cuando hablamos de progresividad nos estamos refiriendo a una mejora constante y sostenida de los niveles de vida de los más desposeídos, con la finalidad de evitar un retroceso de esas conquistas alcanzadas a nivel normativo. Entonces estamos ante una suerte de valladar, ¿sí?, de un obstáculo, de un filtro,
difícil de superar o una prohibición de retroceso. Este principio de progresividad, que funciona como un valladar, como un obstáculo, como un filtro, se encuentra consagrado a nivel internacional en el artículo 19, apartado octavo de la Constitución de la OIT, en el apartado segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También es importante resaltar que estas normas internacionales tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional, en virtud del artículo 75, inciso 22, y que ese principio se encuentra consagrado también en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna, y el artículo 39, apartado tercero de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Entonces existe toda una estructura normativa, toda una arquitectura normativa que sostiene ese principio para evitar que las reformas laborales, de alguna manera, sean de naturaleza regresiva, permitiendo, posibilitando volver a estadios anteriores de mayor precariedad laboral. Entonces, este principio arquitectónico es sumamente útil para desactivar ciertas tendencias regresivas, así como está sucediendo en la actualidad con la reforma impuesta por la ley de bases, que afecta, según mi modo de ver, según mi forma de ver el derecho, principios básicos como el principio de progresividad o el principio protectorio, ya con consagración normativa constitucional en el artículo 14 bis, ¿sí?, de la Carta Magna. Por otra parte, esta reforma permitiría la fomentación del trabajo no registrado o defectuosamente registrado. La ley 24.013 consagra una serie de indemnizaciones en los artículos 8, 9, 10, ¿sí?, y también 15, ante el trabajo no registrado, defectuosamente registrado, la falsa fecha de ingreso. Y esta reforma laboral viene a derogar ese tipo de indemnizaciones mal llamadas multas. También la reforma elimina las indemnizaciones de los artículos 1 y 2 de la ley 25.323 y del artículo 50 de la ley 26.844, que trata y es obviamente un estatuto especial de los trabajadores de casas particulares o personal auxiliar de casas particulares, estableciendo una indemnización agravada ante trabajo no registrado o defectuosamente registrado, ¿sí? Esas normas, las leyes 24.013, la 24.013 de Ley Nacional de Empleo y la 25.323, tienen como finalidad erradicar el trabajo clandestino. Sin embargo, en los últimos años, este flagelo no se lo ha combatido adecuadamente, ya que ha crecido exponencialmente. El problema de ese flagelo, que afecta no solamente a Argentina, sino también a toda Latinoamérica, el trabajo informal o defectuosamente registrado, el problema no radica en esas indemnizaciones, esas multas que no fueron efectivas supuestamente. Se trata de una problemática muchísimo más profunda, provocada por una gran cantidad de factores que tienen que ver con variables macroeconómicas y fiscales. Entonces, la eliminación de esas indemnizaciones mediante una derogación, en realidad no va a traer aparejado ningún tipo de beneficio, ¿sí? Si analizamos las consecuencias del trabajo clandestino que impactan en la sociedad, debemos tener en consideración que si existe una gran cantidad de trabajadores no registrados, entonces los jubilados, ¿sí?, el sector pasivo, la población pasiva que no está trabajando activamente, van a cobrar jubilaciones sumamente bajas en virtud de que la población activa financia este sistema para que la población pasiva, es decir, los jubilados, pueden acceder a sus haberes jubilatorios. Entonces, si se provoca de esta forma un desequilibrio estructural muy significativo entre la población activa y la población pasiva, entonces este sistema no podría llegar a financiarse, ¿sí? Las relaciones clandestinas, las relaciones no registradas, las relaciones en negro, no solamente afectan a los trabajadores individualmente considerados, ya que un trabajador que está trabajando de manera clandestina sería un trabajador que no tiene dignidad, pero además de estar afectado individualmente, las consecuencias del trabajo clandestino extienden sus tentáculos, extienden sus consecuencias a la sociedad en su conjunto,
de acuerdo a una onda expansiva que genera todo el desfinanciamiento del sistema, desfinanciamiento del Estado. Entonces, la eliminación de estas indemnizaciones laborales va a generar una situación de incertidumbre, alentando o fomentando el trabajo clandestino, perjudicando no solamente a los trabajadores no registrados, sino a toda la sociedad en su conjunto, porque no se está tributando. Entonces, estamos ante una suerte de reforma, ante la derogación de las indemnizaciones por trabajo no registrado, parcialmente no registrado, que esta reforma fomenta la ilegalidad, y la fomentación de la ilegalidad obviamente que no termina bien, no es el camino adecuado. Entonces también esto provocaría el aumento de la competencia desleal entre los empleadores, ¿sí? Porque un empleador que tiene a su cargo trabajadores registrados y otro empleador que tiene trabajadores no registrados, obviamente que va a haber más conveniente aumentar la planta de trabajadores no registrados ante la eliminación de la consecuencia jurídica que tiene que ver con pagar indemnizaciones o multas ante esos contratos clandestinos. Entonces, el que se vería beneficiado ante la falta de una consecuencia jurídica sería el empleador que tiene a su cargo trabajadores no registrados, ¿sí? El crecimiento exponencial de los contratos de trabajo no registrados provoca una competencia desleal, ¿sí?, entre los empleadores que tienen a su cargo trabajadores registrados contra los empleadores que tienen a su cargo trabajadores no registrados. Ante la falta de sanción como consecuencia de la clandestinidad laboral, se estaría generando una suerte de incentivo para que los empleadores registren los contratos de trabajo realmente. ¿Se estaría generando ese tipo de incentivo? Según mi forma de ver, si no existe una consecuencia jurídica determinada, concreta, entonces los empleadores no registrarán a los trabajadores y se estaría premiando de alguna forma a los evasores de las cargas tributarias. El aumento del trabajo no registrado genera un aumento considerable de la litigiosidad. Los abogados laboralistas van a trabajar mucho más debido a la cantidad de conflictos que se van a suscitar entre los trabajadores y los empleadores, y al eliminarse estas multas, estas indemnizaciones, desaparece entonces la reparación del daño generado por las condiciones laborales indignas para los dependientes. Esta derogación normativa es contraria a lo estipulado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que asegura al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Cabe señalar también que los contratos no registrados o deficientemente registrados generan condiciones indignas de labor, ya que el trabajador no se le pagará el aguinaldo, las vacaciones, no tendrá la posibilidad de acceder a la asistencia médica de una obra social, por ejemplo, tampoco va a recibir una indemnización en supuesto caso que lamentablemente sufra un accidente o una enfermedad profesionales, y tampoco va a recibir el pago de una licencia por una enfermedad o un accidente inculpable. Además, el trabajo no registrado es un supuesto de trato discriminatorio, lo cual también afectaría los artículos 17, 81 y 63 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo. El contrato de trabajo y específicamente las indemnizaciones derivadas de ciertos incumplimientos contractuales deberán encontrarse regulados correctamente teniendo en cuenta la desigualdad estructural existente entre el trabajador y el empleador y protegiendo de esta forma la parte más débil de la relación laboral y generando cierta seguridad jurídica en materia indemnizatoria. Si se equipara a los sujetos contratantes, al trabajador y el empleador en este caso, esto sería contrario al sistema protectorio y la realidad imperante. Hay que tener en cuenta que el trabajador y el empleador no se encuentran en pie de igualdad porque existe un desequilibrio estructural, existe una gran diferencia de poder y además el artículo 17 bis de la LCT establece que las desigualdades que crea el derecho laboral a favor del trabajador solo deben entenderse como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación laboral. Si el daño no se encuentra tarifado, si se eliminan estas multas, estas indemnizaciones de las leyes 24.013, 25.323 o 26.844, artículo 50, el trabajador puede reclamar otro tipo de daños. Se abre esta posibilidad, se abre el abanico de posibilidades. Podría llegar a reclamar una reparación integral por la falta de registro. El camino no sería la eliminación de las indemnizaciones tarifadas, sino la aplicación de políticas concretas que solucionen los problemas de base, ¿sí?,
relacionadas con la proliferación del trabajo clandestino. Si se sacan estas indemnizaciones, estas multas, se podría llegar a reclamar judicialmente la reparación civil o integral en virtud del principio alterum non ladere del artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces se podría peticionar en sede judicial, ¿sí? Se podría llegar a peticionar en sede judicial la reparación integral solicitando los rubros como el daño patrimonial o la pérdida de chance, al verse impedido al trabajador de acceder al beneficio jubilatorio con posterioridad. La desaparición de las indemnizaciones laborales de las leyes 2403, 25323, 26844 generaría la procedencia de la reparación civil en virtud del principio alterum non ladere, no dañar a otro, ¿sí? Generando una gran inseguridad jurídica, ya que el empleador no podrá saber con exactitud cuál será el monto indemnizatorio que deberá pagar ante una reparación laboral clandestina. En otras palabras, la eliminación de esas indemnizaciones tarifadas genera una gran incertidumbre, porque las tarifas nos permiten determinar previamente, en base a la aplicación de una fórmula matemática claramente descripta en la norma, cuál será el monto indemnizatorio que le corresponde al trabajador damnificado, y ante la eliminación de esas tarifas se abre la puerta para que un juez determine, por ejemplo, libremente, en virtud de la reparación civil, según su saber y su entender, y de acuerdo a los hechos acreditados concretamente, cuál es el monto indemnizatorio que le corresponde al trabajador, lo cual generará casos resueltos de forma diferente. Por otro lado, los empleadores, gracias a la reforma laboral impulsada, podrían blanquear a los trabajadores no registrados, pero solo por el periodo de 60 meses, es decir, 5 años. Esto último va a impactar negativamente en el haber jubilatorio de los trabajadores, porque no se le reconoce la mayor antigüedad, es decir, un periodo mayor a 5 años. Pensemos en aquellos trabajadores que tienen una antigüedad real o superior a esos 5 años y que tienen la edad suficiente para jubilarse en ese sentido. También esta reforma establece en el artículo 93 que el trabajador independiente podrá contar con hasta otros 5 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo, ese régimen, estará basado en la relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al régimen previsional, al régimen nacional de obras sociales y el sistema nacional del seguro de salud y al régimen de riesgos del trabajo en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Y queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. Lo que está haciendo acá la reforma es legalizar o consagrar normativamente un supuesto de fraude laboral. Cualquier trabajador independiente puede contar con un máximo de 5 trabajadores independientes a los efectos de llevar adelante un emprendimiento productivo, ante lo cual deberá acogerse un régimen especial unificado en el que se desconozca el carácter dependiente de los trabajadores considerados independientes por la normativa. Parece un trabalenguas. Repasando y en síntesis, se puede contar con colaboradores, pero eso no genera una relación de dependencia, ¿sí? ¿A qué se refiere la norma cuando habla de la expresión emprendimiento productivo? Yo considero que, según determinada doctrina, que el emprendimiento productivo resulta ser una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico invirtiendo ciertos recursos con la finalidad de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. Es similar a un concepto de empleador o de empresa, porque en realidad se estarían organizando bienes materiales e inmateriales o medios inmateriales con la finalidad de obtener una ganancia bajo su propio riesgo. Es un concepto de empleador, un concepto de empresa que genera una relación de dependencia. Supuestamente, según la reforma, el emprendimiento productivo se basará en una relación autónoma sin que exista un vínculo de dependencia entre los colaboradores y el trabajador independiente, ni con los contratantes de los servicios u obras. En rigor de verdad, se trata de trabajadores dependientes del principal, existe una relación laboral y este último, el trabajador principal, será el empleador que asume los riesgos con la finalidad de obtener ganancias en virtud del emprendimiento productivo creado. También puede sostenerse que un emprendimiento productivo sería una pequeña empresa,
pero para que sea categorizado de esa forma, para que ese emprendimiento de naturaleza productiva sea categorizado como una pequeña empresa, deberá cumplir con lo estipulado en la ley 24.467, que determina dos condiciones esenciales para que la empresa sea considerada pequeña, ¿sí? Tiene que contar con un máximo de 40 trabajadores, número que puede elevarse hasta 80 por una negociación colectiva, y que tenga una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de la Ley 24.467. Otra interpretación respecto al emprendimiento productivo sería que se trata del caso de los oficios, es decir, trabajadores que tienen un título profesional habilitante y que realizan de forma autónoma determinadas actividades y que para lograr ejecutar esas tareas se requieren de colaboradores. Se trata de otra interpretación del concepto de emprendimiento productivo, que en realidad, según nuestro modo de ver, también implica una relación de dependencia. Los colaboradores del dependiente son trabajadores en relación de dependencia. Lo que se intenta hacer con esta reforma laboral, con esta modernización laboral, entre comillas, es introducir una nueva figura, desprotegiendo a los trabajadores, introduciendo otro supuesto de fraude laboral, pero amparado normativamente, lo cual puede llegar a provocar un aumento de la litigiosidad porque estamos ante un caso de fraude laboral, ¿sí? De un fraude laboral y va a generar la proliferación de nuevas causas judiciales en los que la relación de dependencia se encuentra encubierta. Estamos ante una figura que permite de alguna forma actuar en fraude a la normativa laboral. Según esta reforma laboral introducida de naturaleza regresiva, no progresiva, se mantendrá la indemnización del artículo 245, ¿sí? Se la va a mantener de manera concreta, pero se consagra la opción de sustituirla por el fondo de cese laboral, ¿sí? Y esto último va a depender de la negociación colectiva, y la introducción del fondo de cese laboral se va a establecer mediante la negociación entre las partes contratantes, como el sindicato o los representantes de los empleadores y los representantes de los empleadores, y se va a establecer esto en un convenio colectivo de trabajo. En otras palabras, se genera la posibilidad de sustituir la indemnización por antigüedad, el artículo 245, por el sistema de fondo de cese laboral a raíz de una negociación colectiva. Algunos sindicatos van a acceder a esta posibilidad, pero también se deja abierta la posibilidad para no acceder a ese régimen indemnizatorio. Esto podría llegar a darse. El fondo de cese laboral es un sistema aplicable al régimen especial de los trabajadores de la construcción en virtud de la ley 22.250, y este fondo de cese laboral tiene que ver y se fundamenta por la alta rotación de trabajadores, ¿sí? Porque una vez concluida una obra se extingue el contrato de trabajo y ante cualquier forma, supuesto de extinción del contrato de trabajo, ese trabajador de la construcción cobra el fondo de cese laboral integrado por los aportes de los empleadores, ¿sí? Que son mensuales esos aportes. El monto de esos aportes dependerá de lo negociado colectivamente, en este caso, y en la práctica es muy común que las empresas no realicen esos aportes, perjudicando a los trabajadores que no van a poder acceder a esos fondos. Nada asegura que esos fondos van a estar integrados una vez que se extinga la relación laboral. Entonces, es importante aclarar que en principio la aplicación del fondo de cese laboral, según mi modo de ver, es inconstitucional porque atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la protección contra el despido arbitrario y que también protege a los trabajadores o al trabajo en sus diversas formas. Las indemnizaciones laborales tienen como finalidad específica reparar el daño ocasionado por la ruptura del contrato de trabajo, lo cual genera un daño porque atenta contra la subsistencia del trabajador y la de su grupo familiar, que no podrá acceder a la satisfacción de sus necesidades básicas una vez que se rompe ese contrato de trabajo. Entonces, la finalidad de estas indemnizaciones no solamente es reparatoria, sino que también constituye un medio de presión para evitar que los trabajadores sufran abusos por parte de los empleadores, ya que estos últimos no realizarían ciertas conductas abusivas para evitar un futuro juicio laboral que les puede resultar sumamente costoso. Es decir, que también existe esa amenaza de aplicar una indemnización por las inconductas o los incumplimientos obligacionales por parte de los empleadores. No todo pasa por una cuestión económica, sino también pasa por una cuestión de presión, ¿sí? Psicológica en este caso.
Y ante la desaparición de la indemnización, por ejemplo por antigüedad, que se la puede suplantar en virtud de una negociación colectiva por el fondo de cese laboral ante el despido arbitrario, desaparece su finalidad reparatoria y disuasiva, ya que ante la existencia de esa consecuencia económica reparatoria, el empleador pensaría dos veces antes de despedir a un trabajador. El fondo de cese laboral es manifiestamente inconstitucional, como vimos, porque existe una protección concreta en realidad, que no se respeta, que está consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establecer la protección contra el despido arbitrario. El artículo 14 bis de la Carta Magna de la Constitución Nacional establece que las leyes deberán asegurarle al trabajador protección contra el despido arbitrario, protegiendo de esta forma el vínculo laboral. El texto constitucional está limitando cualquier tipo de régimen sustitutivo para los trabajadores en general, pero el sistema de fondo de cese laboral facilita a los empleadores la extinción de la relación laboral mediante el despido sin causa, lo cual es contrario a la protección normativa a los trabajadores, dicha protección consagrada constitucionalmente, ¿no? Entonces el despido sin causa y su facilitación mediante la aplicación del fondo de cese laboral atenta contra también la expectativa de la continuidad del trabajo, del artículo 90 del LST, cuando hablamos de contratos por tiempo indeterminado. Y también atenta contra ciertos principios del derecho del trabajo, como el principio protectorio o el principio de progresividad. Entonces, las disposiciones de la ley de contrato de trabajo tienden a preservar la existencia de la relación de trabajo, teniendo en consideración siempre que la ruptura de ese contrato de trabajo implica para el trabajador la pérdida de los medios de subsistencia, tanto de él como la de su grupo familiar. Entonces, el fondo de cese laboral o la mochila austríaca o mochila argentina no tiene una naturaleza indemnizatoria. Está pensado para otra finalidad, ¿sí? Según ese mecanismo, el fondo se va devengando paulatinamente a favor del trabajador mediante una suma ínfima mensual aportada por el empleador, cuya motivación no es la reparación del daño, sino la motivación tiene que ver con el desempleo, sin tener en cuenta la modalidad de extinción de ese contrato de trabajo. Y al facilitar la ruptura del vínculo laboral, también se pierde el efecto disuasivo del despido de naturaleza arbitraria para el empleador, atentando contra la prevención de ese modo de extinción del contrato de trabajo. El empleador sería absolutamente libre de despedir sin causa a los trabajadores, porque está respaldado por ese fondo de cese laboral, y ya que también no se sanciona el incumplimiento por la extinción o por el despido incausado, y posibilitando la proliferación de una innumerable cantidad de contratos precarizados de corta duración y atentando contra las expectativas de los dependientes de preservar el vínculo laboral y atentando obviamente consecuentemente con la dignidad de los trabajadores. Entonces, este sistema lo único que hace es facilitar los despidos arbitrarios instados por los empleadores, permitiendo que ahorren, entre comillas, en supuestos costos laborales, ¿sí? La ley de contrato de trabajo establece un piso de derechos mínimos y tanto los convenios colectivos de trabajo como los contratos individuales de los trabajadores pueden mejorar esos derechos y no disminuirlos. Según mi modo de ver, la consagración del fondo de cese laboral se trata de una disminución de derechos adquiridos e irrenunciables, específicamente el derecho del trabajador de cobrar una indemnización por despido incausado. Por lo tanto, estamos en presencia de un método para desproteger a los trabajadores y en consecuencia un método claramente regresivo. Hace bastante tiempo que se deseaba instalar este sistema mediante diversas manifestaciones a favor de lo que se denominaba mochila argentina o seguro de garantía de indemnizaciones, cuya única finalidad específica era facilitar a los empleadores la posibilidad de despedir a los dependientes sin límite alguno y provocando una proliferación de una alta rotación laboral y generando contratos precarios, ¿sí? Según los defensores de este mecanismo, las ventajas tendrían que ver con una disminución del desempleo y con ciertos beneficios para los trabajadores. Se trata en realidad de un mecanismo un método que atenta contra los derechos de los trabajadores y se lo defiende bajo la promesa de que en el futuro se verán los supuestos resultados
generando así una gran inestabilidad laboral. Y la historia también nos demuestra que la flexibilidad laboral va a provocar un mayor desempleo, va a aumentar las condiciones indignas de labor, se van a destruir puestos de trabajo y esto no va a beneficiar en nada al mercado laboral. Por lo tanto, la flexibilización de las condiciones laborales nunca es el camino adecuado ni más beneficioso para los trabajadores. Con respecto al despido discriminatorio, el artículo 91 de la ley Bases, ¿sí?, incorpora el artículo 245 bis a la ley de contrato de trabajo, que establece un agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio, y será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. Esto es una copia también de la ley de antidiscriminación, ¿sí? En este supuesto, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, dice la reforma, y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al 50% de la establecida en el artículo 245 de la ley 20.744 y sus modificaciones o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso. Además, establece que según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el 100%, conforme a los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios. El despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. Entonces, se consagra la aplicación de una tarifa del 50% que puede aumentar el magistrado hasta el 100% sobre la indemnización del artículo 245 ante el despido discriminatorio. Ya la ley antidiscriminación, la ley 23.592, artículo 1, establece que ante la existencia de actos discriminatorios se podría reclamar la reinstalación y los salarios caídos durante la tramitación de todo el reclamo judicial, ¿sí? Se puede nulificar el acto discriminatorio y se puede reinstalar al trabajador. Entonces, lo que hace la reforma es evitar la reinstalación del trabajador en virtud de la ley 23.592 y pagar un porcentaje extra, un 50 o un 100% más calculado sobre la indemnización por antigüedad. Entonces, se trata de una concepción regresiva en materia indemnizatoria que atenta contra el principio de igualdad, razonabilidad y el principio de reparación integral, el principio altero non ladere, del artículo 19 de la Constitución Nacional. La introducción de este nuevo artículo, el famoso artículo 245 bis, viene a afectar, a trastocar el sistema protectorio general consagrado de la ley antidiscriminatoria de la ley 23.592 e impone a la víctima que alega haber sufrido un acto discriminatorio que deberá probar la causal de discriminación. Esto sería la imposición del onus probandi clásico, que quiere decir que aquel que alega un hecho deberá probarlo. Y dicho razonamiento es contrario a la aplicación de la carga dinámica de la prueba, esta construcción pretoriana, jurisprudencial, doctrinaria, procesal, que ha sido sostenido también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Pellicori, Cisneros o Varela, entre esos fallos. También en el fallo Álvarez Maximiliano contra Cencosud, la Corte dejó sin efecto el acto discriminatorio, ¿sí?, en ese fallo, y decidió que se deberían reincorporar a los trabajadores fundamentando su decisión en diversos instrumentos nacionales e internacionales. A su vez, en el fallo Pellicori, ¿sí?, se dijo que los reclamos o demandas civiles por discriminación, las normas procesales deben regular la carga de la prueba en términos tales que una vez que el reclamante hubiera acreditado prima facie que ha sido víctima de discriminación, deberá ser el demandado la parte que produzca la prueba que justifique de manera objetiva y razonable el trato diferente. Es decir, que en virtud de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, el demandado, el empleador que se encuentra en una mejor posición para probar, deberá probar que ese acto no ha sido discriminatorio, ¿sí? Entonces, se deberá probar que esos actos discriminatorios no fueron desplegados materialmente. Y la finalidad tiene que ver con generar un marco de protección mucho más robusto para la víctima, ¿sí?, que ha sufrido
en ese caso, actos discriminatorios, que atentan obviamente con la dignidad o contra la dignidad de los seres humanos. La norma introducida por la reforma tiene como finalidad generar la posibilidad de evitar las indemnizaciones por los daños generados, ¿sí?, morales y materiales, tan solo con el pago de una suma ínfima de dinero tarifada, lo cual no es coherente con lo establecido por la ley 23.592, que hace referencia a la erradicación de los actos discriminatorios. Entonces, lo que hace la reforma laboral en este punto es provocar también que la prueba del acto discriminatorio sea mucho más engorrosa, ya que resulta sumamente complejo para la víctima, para la parte más débil de la relación laboral, para el trabajador, probar esos actos en sede judicial, porque los compañeros de trabajo que hayan presenciado los actos discriminatorios no van a declarar, o es muy difícil que declaren como testigos del trabajador damnificado por temor a que los despidan posteriormente. Además, a esto se suma que los actos vejatorios en algunas ocasiones son realizados en privado, de manera subrepticia, ¿sí?, con la finalidad de ocultarlo a algún testigo. Entonces, esta modificación, en síntesis, en el punto del despido discriminatorio, solo va a beneficiar a los empleadores al permitirles sacarse de encima una controversia mediante el pago de una indemnización ínfima que representa entre el 50 y el 100% de la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo. Además, perjudica, en este sentido, a la parte más débil, que sería el trabajador, a la hora de probar el acto discriminatorio. También se tira por la borda los avances doctrinarios y jurisprudenciales que existen en la materia, como el fallo Álvarez con Cencosud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otro punto que también ha generado mucha controversia y que se ha reformado, que está en camino a reformarse por la ley Bases, es en primer lugar que la ley vigente actualmente, porque todavía estamos en discusión con respecto a la ley de reforma laboral, la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo, establece que el periodo de prueba tiene un plazo de duración máximo de 3 meses. Y todo contrato de trabajo comienza con el periodo de prueba que se extiende durante ese plazo. Y ese periodo tiene como finalidad posibilitar que las partes se conozcan e interactúen de tal forma que el trabajador pueda adaptarse al nuevo puesto laboral y que el empleador evalúe el desempeño del trabajador y que el trabajador también analice o sopese si se encuentra cómodo en ese puesto de trabajo. Ahora bien, según el artículo 88 de la reforma, se determina el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 6 meses de vigencia y establece que las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho periodo de prueba hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores y hasta 1 año en las empresas hasta 5 trabajadores. Es decir, que hay una extensión de ese periodo de prueba. Entonces, hay una extensión bastante robusta del periodo de prueba que está condicionada por los siguientes factores: lo acordado en el convenio colectivo de trabajo y por la cantidad de trabajadores dependientes en la empresa. Y dicha extensión alienta lo que serían los despidos injustificados y la rotación constante de trabajadores. Entonces, el empleador tiene un plazo mayor para evaluar el desempeño del trabajador y la posibilidad de en ese periodo despedir a los trabajadores sin causa, sin tener que abonar la indemnización por antigüedad y la indemnización por la integración del mes de despido. Y el empleador también tendrá que cumplir con el preaviso, otorgando los plazos o abonando dichos plazos si se despide sin preaviso. Y el aumento del plazo del periodo de prueba perjudica al trabajador, obviamente, ya que se estaría atentando contra su estabilidad en el puesto de trabajo, porque en cualquier momento, dentro de ese plazo de 6 meses, que puede extenderse en el tiempo ante determinadas condiciones, como vimos, el empleador podría llegar a despedir al trabajador y este último no podría exigir el pago de ninguna indemnización ante el despido arbitrario. Y el aumento del periodo de prueba supondría un aumento considerable de la rotación de trabajadores, ¿sí? La LCT dice que si un trabajador se encuentra no registrado, entonces el empleador pierde el derecho a utilizar el periodo de prueba en su beneficio. Si esto fue quitado del proyecto de ley, fue quitado de esa reforma laboral, y esto último fomenta lo que sería la proliferación del trabajo no registrado,
atentando contra la dignidad de los trabajadores, sumado que también se derogan las indemnizaciones por trabajo no registrado, deficientemente registrado, como vimos anteriormente. La modificación del periodo de prueba del tradicional artículo 92 bis del LST implica un cambio en las reglas de los artículos 3 y 7 de dicho artículo. El primero de esos incisos hace alusión a la obligación del empleador de registrar al trabajador durante el periodo de prueba. Desde el inicio de la relación laboral tendrá la carga el empleador de registrar ese contrato de trabajo, consagrando una renuncia a dicho periodo en caso de incumplimiento. Y el segundo inciso, que es el inciso 7, hace alusión al cómputo del periodo de prueba como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. Entonces la reforma bajo estudio ha eliminado esos dos incisos, 3 y 7 del artículo 92 bis, y esa eliminación no tendría efecto alguno si analizamos al artículo 92 bis en relación a todo el ordenamiento jurídico. Es decir, si nos concentramos en un análisis integral de ese cuerpo normativo. Entonces, cuando un trabajador comienza a prestar tareas a favor de un empleador, comienza automáticamente el periodo de prueba y ese nuevo contrato de trabajo deberá registrarse. Eso es una carga, es una obligación por parte del empleador. Esto último es así debido a que el legislador no ha consentido la clandestinidad del vínculo bajo ninguna circunstancia. La ley de contrato de trabajo no, de alguna manera, no permite, no permite el desarrollo de los contratos clandestinos. Todo el contrato debe registrarse cuando comienza el periodo de prueba. Además, en el inciso 4 del artículo 92 bis se prevé la obligación del pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social. También eso se relaciona con el registro del contrato de trabajo. Y la eliminación de los incisos mencionados implicaría una consecuencia muy importante porque ya no se presumiría la renuncia al periodo de prueba por parte del empleador ante la falta de registro de ese contrato apenas comienza ese periodo, ¿sí? Ante el incumplimiento obligacional registral. Entonces, no alienta la ley de contrato de trabajo en ningún momento los contratos clandestinos, por lo tanto hay que analizar todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Entonces, porque en síntesis el ordenamiento jurídico en su conjunto está a favor de la registración de las relaciones laborales. Entonces, la eliminación de esos incisos, los incisos 3 y 7 del artículo 92 bis, mediante la reforma laboral, en realidad no tendría razón de ser porque sería contrario a lo estipulado en la norma considerada e interpretada integralmente.